Gracias. Vuelvo a leer, hermanos. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán en mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él, como llanto que se hace sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Hermanos y hermanas, el contexto de estas palabras es el mismo contexto del libro del profeta Zacarías, es decir, la salida de Babilonia, el fin de la cautividad babilónica y el regreso a Jerusalén. La construcción de la ciudad, la reconstrucción de la ciudad y del templo. La ciudad, Jerusalén, que estaba derribada. Miremos Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 1. Dice así. Y fue en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 5. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. El vino estaba delante de él, y tomé el vino y di al rey, y no había estado triste delante de él. Díjome el rey: ¿por qué es triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino mal de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: el rey viva para siempre, ¿por qué no será triste mi rostro? Pues que la ciudad, que es la casa de los sepulcros de mis padres, es desierta y sus puertas consumidas de fuego. Díjome el rey: ¿por qué cosa demandas? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey place y se agrada a tu siervo delante de él, demando que me envíes en Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y reedificarle. Así, mis hermanos, la profecía sobre la ciudad, sobre Jerusalén, es una profecía que tiene que ver con una ciudad que en ese momento está derribada, destruida. Vamos a decirlo de una manera dura: es una ciudad que no existe, que está en la mente de Dios. Es decir, va a ocurrir algo nuevo, hay que reconstruirla. Zacarías, volvamos a Zacarías, el capítulo 2, el verso 4. Y díjole: corre, habla a este mozo diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de las bestias que estarán en medio de ella. Zacarías 2:4. Es decir, la ciudad no tenía habitantes, era una ciudad derribada, destruida, que había que volver a edificar, pero estaba ya en la mente de Dios. Ya estaba en la profecía. Dios decía: vayan, construyanla, y la ciudad va a hacer esto y esto y esto, y va a tener esto, esto y esto. Es decir, todo comienza en la mente de Dios, vamos a decirlo, en el sueño de Dios. Dios formando, construyendo su pueblo, su ciudad, su amada. Todo eso en sus planes. En el capítulo que leímos, el capítulo 12, hay muchas cosas que Dios dice respecto a esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, que era destruida, derribada. Dios dice cosas a la ciudad y a los pueblos que la rodean, y en general a todas las naciones. En Zacarías 12, el capítulo que leímos, o donde está el verso que leímos, el versículo 2 nos habla de una cosa importante. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de veneno a todos los pueblos alrededor, y también a Judá, la cual será en el cerco contra Jerusalén.
Así, mis hermanos, cuando dice vaso de veneno, es como decir que Jerusalén no le va a caer bien a los pueblos que hay a su alrededor, pero ni siquiera a Judá, que es el estado en el que está Jerusalén, que tiene que ver con los propios judíos que hay rodeando a Jerusalén. Por eso dice, hasta Judá estará en el cerco contra Jerusalén. Pero Dios tiene a Jerusalén en su mente. Versículo 3. Y será en aquel día, dice Dios, que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren, despedazando serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto es una figura muy interesante. Es como que los demás pueblos no pueden cargar esa piedra, es tan pesada que no la pueden llevar. Se la quieren llevar de ese lugar, la quieren sacar de ahí, pero no podrán, no pueden porque es muy pesada. Es una gran roca. Es una ciudad en el sueño de Dios, en la mente de Dios. Y nadie podrá quitarla de ahí donde Dios la va a poner. Será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Dios ya lo tiene ahí. No está en la realidad, pero Dios ya lo tiene. Y esta figura me llama mucho la atención. Es como el establecimiento de Dios sobre algo, sobre alguien. Es todo lo contrario a lo suave, a lo líquido, a lo fácil. Es lo fuerte. Lo estable. Yo creo que habla es como de lo estable. La voy a establecer, la voy a poner. Yo, por ejemplo, hermanos, hablo con los estudiantes y les comparto y les digo que yo creo que hay gente que no se ha podido establecer en la vida. Y les digo, me parece normal que los jóvenes de 15 años pues no se hayan establecido en la vida. Me parece que así es generalmente, que uno a los 15 años no se ha encontrado, que uno a los 15 años no sabe para dónde ir, no sabe uno qué quiere que hacer. Vi un video en estos días de un muchacho joven, tal vez de unos 20 años, que dice, en 3 años me caso. Y le preguntan, ¿y con quién? Y él dice, no sé con quién, pero me caso en 3 años. O sea, él no sabe. Porque pienso que es lo lógico, ¿cierto? Uno a los 15 años, tal vez a los 20 años, pues uno no sabe qué hacer. Uno no sabe, uno no está establecido en nada. Digamos que a los 20 tampoco. Supongamos que a los 25 tampoco. Quizá a los 30 todavía no se ha establecido en nada. Hay personas que dicen que uno no sabe lo que va a hacer en la vida hasta los 40 años. Esto ya es algo preocupante. Y lo más tremendo es que hay gente que a los 50 todavía no sabe qué hacer en la vida. Todavía se quieren ir para algún lado y no saben con quién ni para dónde. Es decir, todavía no se han encontrado. Y llegan a los 50 y dicen, yo no he podido hacer lo que quiero hacer en la vida. Me voy. No se ha encontrado. Son pequeñas piedras, piedrecitas, que cualquiera las levanta, cualquiera les dice, vamos, y ellos se van. Alguien les dice, nos escapamos, y ellos, vámonos, escapémonos. Pero si usted está estable como una roca, no va a venir cualquiera a decirle, vámonos, y usted se va. Usted le va a decir, quédese aquí, pero yo no me voy. Eso se llama estabilidad. Y a los cristianos es Dios el que les da esa estabilidad. Alimentémonos de lo eterno, que lo eterno nos hace rocas. Jesús le puso a Pedro el nombre de piedra, aunque Satanás lo había pedido para zarandearlo como a un árbol de trigo.
Mire Lucas 22. Lucas 22. Verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y cuando te conviertas, confirmes a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Eso entonces es una verdad espiritual. Satanás nos quiere zarandear, pero Dios nos quiere estabilizar. Vuelvo a decirlo, hermanos. Dios nos quiere estabilizar. Satanás nos quiere desestabilizar. Por eso dice Zacarías 12: pondré a Jerusalén como una piedra pesada y no la podrán cargar. Antes desmenuzará, despedazará a los que la levanten. Volvamos a Zacarías 12, verso 4. En aquel día, dijo Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al que sube en él. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá, verso 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón: mi fuerza son los moradores de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Los de Judá que estaban en contra de Jerusalén, Dios les abre los ojos, porque ven que es una roca muy pesada que no se puede llevar. Dios les abre los ojos y ahora los de Judá dicen: mi fuerza está en los moradores de Jerusalén, porque ellos están en Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Se enteran, los más cercanos, los más allegados, los que son de la familia, se enteran y dicen: claro, Jerusalén está fortalecida, Jerusalén es una roca que no se puede llevar, la fuerza de nosotros está ahí. Mi fuerza está en Jerusalén. Mi fuerza son los moradores de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Así, mis hermanos, que el verso 4 muestra que serán los de Judá aquellos que se enteran de esa situación, los más cercanos, los que han visto el proceso en Jerusalén. Es decir, los otros lo notarán, pero sobre todo los más cercanos, los de Judá, los que se levantaron contra Jerusalén, contra el sueño de Dios, contra el plan de Dios, van a entender que Dios está obrando en esa ciudad. Y haciendo un símil, una comparación con nosotros mismos, mis hermanos, somos los que podemos hacer notar la obra de Dios en nuestras propias vidas. Pero también esa obra de Dios la irán notando nuestros más cercanos, aquellos que nos rodean. Los primeros que están viendo la obra de Dios en nuestras vidas son nuestros cercanos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que nos reconocen en la vida, los que nos han visto por años y los que han escuchado de nosotros. Ellos saben eso. Por eso nuestros más cercanos van a terminar diciendo como los moradores de Judá: mi fuerza son los moradores de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y ahora recuerde de nuevo, hermano, esta profecía. Esto no está cumplido todavía físicamente, está cumplido en la mente de Dios, en el sueño de Dios. Y entonces voy a decir, si nosotros estamos en el plan de Dios, en el sueño de Dios, entonces nuestros cercanos lo sabrán. Y desde ahí ellos también encontrarán la fortaleza en ese plan divino. El único plan en la mente de alguien totalmente claro, porque es la mente de Dios. El único plan en la mente de alguien totalmente limpio, porque es la mente de Dios. El único plan en la mente de alguien que se cumplirá a la perfección, porque es la mente de Dios. Así que nosotros no nos podemos salir del sueño de Dios. Si nos salimos, eso hará que nuestros allegados pierdan sus fuerzas.
Más bien nuestros hijos deberían decir, como diría alguno de Judá, mi fuerza es mi papá, porque él está apegado a Jehová su Dios. Nuestros nietos tendrían que decir, mi fuerza es mi abuela, porque ella está apegada a Jehová su Dios. Nuestros discípulos tendrían que decir, mi fuerza es el hermano tal, mi fuerza está en la hermana tal, porque ellos están apegados a Jehová su Dios. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros estudiantes, nuestros vecinos, la gente a nuestro alrededor. Yo me apego a ese hombre, yo me apego a esa mujer, porque él está apegado a Jehová su Dios. Como decía el rey Joás, cuando fue a la hora indefectible de la muerte del profeta Eliseo, fue llorando y le decía, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. No te vayas. Estaba sostenido en tu fuerza y ahora te mueres. Padre mío, carros de Israel y tu gente de a caballo. O como decía Ruth a Noemí. Amén, Ruth a Noemí. No me pidas que te deje. No me apartaré de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hay que aferrarnos a aquel que está con Dios y el mundo lo sabe. Y si nosotros estamos en la mente de Dios, en el plan de Dios, en el sueño de Dios, en la profecía, pues los otros van a decir, no, yo estoy ahí con el que está aferrado a Dios. Si yo me voy para allá, estoy en lo que no es claro. En lo abstracto, en lo que no, en lo líquido, no en la fuerza, no en la roca. En la que está mi papá, mi mamá, mi maestro, mi amigo, mi profesor, en la que está mi enseñador. Ahí es donde yo tengo que estar apegado. Vamos al versículo 6 de Zacarías 12. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña. Brasero de fuego en leña. Y como un hacha de fuego en gavillas. Consumirá diestro a siniestro todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será habitada otra vez en su lugar. En Jerusalén. Tremendo, hermanos. Como Dios dijo, si va a ser allá, es allá. Será habitada en su lugar, en Jerusalén. Y lo rectifica, lo vuelve y lo pone. Lo reconfirma más bien. Vuelve y lo dice. En Jerusalén. Y guardará Jehová las tiendas de Judá como en el principio. Porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandecerá sobre Judá. Es decir, hermanos, en esos versos 6 y 7 vemos cómo Judá, que en un principio estuvo contra Jerusalén, ahora la defiende. Cómo aquellos que entienden que la obra de Dios está en esa persona y antes eran enemigos, se vuelven defensores del plan de Dios. Será Judá la que en algún momento estuvo contra Jerusalén, la que la defienda. Si no nos salimos del sueño de Dios, serán aquellos cercanos nuestros que a lo mejor algunas veces nos criticaban por estar en el Evangelio. Esos serán los que nos defiendan. Como dice ahí, serán hacha de fuego en gavillas. Brasero de fuego en leña. Serán aquellos los que no te creían los que te van a creer. El brasero es donde se pone la leña. El hacha de fuego en gavillas, es decir, la que consume las gavillas. La que consume la leña. La imagen de Dios es fuego alrededor de la ciudad, como leíamos en Zacarías 2. Y ese fuego que está rodeando la ciudad son los habitantes de Judá, es decir, los que están rodeando a la obra de Dios. Ahora mire el verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo. Mire que dice en aquel tiempo, o sea, eso está en la mente de Dios. En aquel tiempo. Y el que fuere flaco en aquel tiempo será como David, o sea, como el rey. Y la casa de David como Dios. Como el ángel de Jehová delante de ellos. Tremenda palabra. Amén. Será como Dios. Será como el ángel de Jehová ahí, cuidándolos, guardándolos. Tremenda palabra porque es Dios comparándose con la gente.
Será como Dios, será como el ángel de Jehová. Y me parece muy interesante que Dios y el ángel de Jehová hay en un mismo versículo, en una misma línea. Hermanos, los que sean débiles, entonces serán fuertes. Si nosotros estamos ahí en ese plan de Dios, Dios nos guardará. Pondrá el respaldo de fuego a nuestro alrededor, y a esos que están a nuestro alrededor tendrán mucha fuerza también. Y ahora vaya al verso 10. Y derramaré sobre la casa de David, que sería Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Las gracias son las bendiciones de Dios. Espíritu de gracia y de oración. Lo que Dios nos da, y todo lo que Dios nos da lo por su gracia. Y la oración es lo que le pedimos a Dios. Y va a derramar gracias y oración. Estamos diciendo en aquel día que en ese momento está en la mente de Dios, será un tiempo de oración para el pueblo, de oración del pueblo para con Dios y de gracia de Dios para con su pueblo. Un tiempo en el que el pueblo le pida y que Dios responda. Un tiempo en que el pueblo sabrá qué pedir, porque muchas veces no pedimos como conviene, pero en ese tiempo sabremos qué pedir y Dios responderá a esas peticiones. Y un gran evento, verso 10, que fue el que leímos al principio. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán en mí a quien traspasaron. Amén, amén. Y harán llanto sobre él, como llanto que se hace sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Un gran evento, un evento que no podemos pasar de largo, pero también un personaje en quien tenemos que poner nuestra atención y una actitud que nos pone a reflexionar. El evento es que Jerusalén traspasaría a su Mesías. El personaje, aquel a quien traspasaron, el Señor Jesucristo. Y la reflexión es el arrepentimiento, el llanto. Si volvemos al símil que hemos estado haciendo, tendremos que decir, fue por nosotros, fue por nuestra culpa, fue por nuestros pecados. Nosotros fuimos los culpables de su muerte. El personaje no puede ser otro que aquel que se muestra en Juan 19, 36 y 37. Juan 19, 36 y 37. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura. Hueso suyo no será quebrantado de él. Y también otra Escritura dice, mirarán a aquel al cual traspasaron. Y esa es la Escritura. Mirarán a aquel al cual traspasaron. Y ese es Zacarías 12:10. Mirarán a aquel al cual traspasaron. La palabra de Dios enseña que ese personaje del verso 10 al que traspasaron es el Señor Jesús. Ese personaje, un misterio en la profecía. La profecía para Israel lo dejaba en misterio. ¿A quién ellos traspasaron? Pero recuerde que todo está en la mente de Dios. Todo este plan está en el corazón de Dios. Mirarán a Jesús a quien traspasaron y entonces entenderán su divinidad. Por eso dice Dios, mirarán en mí a quien traspasaron. Entenderán que eran aquellos que mataron al autor de la vida. Actos capítulo 3, versículo 15. Matasteis al autor de la vida. Que es como una contradicción. ¿Cómo van a matar al que da la vida? Pero así lo dice. Matasteis al autor de la vida. Y entonces, cuando vean eso, comprenderán la necesidad del arrepentimiento. Por eso dice allí,
harán llanto sobre él como el llanto de perder el hijo unigénito. Uno de los llantos más dolorosos. Perder el único hijo. El hijo del amor. El hijo de la esperanza. El hijo de los sueños. Los habitantes de Jerusalén harán llanto sobre Jesús, el hijo más llorado, como el hijo que ellos mismos en su ignorancia de la profecía mataron. Harán llanto sobre él como quien se aflige sobre primogénito, sobre el hijo de las promesas, el primer hijo, el hijo heredero, el que tiene la fuerza de la familia. El primogénito que la misma ciudad, los mismos habitantes de la ciudad de Jerusalén y los de Judá mataron. El llanto será tan grande como en los días de Josías, dice el verso 11. Un llanto que siempre recuerdan como una dolorosa masacre. Dice el versículo 12. Y la tierra lamentará. Cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David de por sí y sus mujeres de por sí, el linaje de la casa de Natán de por sí y sus mujeres de por sí, el linaje de la casa de Leví de por sí y sus mujeres de por sí, el linaje de Semei de por sí y sus mujeres de por sí. Todos lo llorarán. Los de David, los que estaban en el reinado, los de Natán, los que estaban en la profecía, los de Leví, los que estaban en la alabanza, todos llorarán lo que hicieron. Todos llorarán que ellos no fueron capaces de hablar de aquel que no podían matar. Todos llorarán que ellos no fueron capaces de cantar por aquel que no podían matar. Todos llorarán que ellos no fueron capaces de discernir que no lo podían matar. Y actualmente volvamos al símil, porque esto es maravilloso, hermano. Y pensaría yo que es tremendo que Dios nos dé la estabilidad que necesitamos en nuestra vida, amén. Que seamos rocas que no se mueven. Es espectacular que nuestros allegados vean en nosotros la obra de Dios y se apeguen a esa obra y digan, estoy con él, estoy con ella, porque él está con Dios. Eso es maravilloso. Es una gran bendición que aquellos que nos hicieron la guerra hoy nos defiendan. Que sean muro de fuego a nuestro alrededor. Que sepamos que Dios usa muchas personas, a nuestros familiares, a nuestros empleadores, a los vecinos, a los familiares, a nuestros allegados. Dios usa mucha gente para cuidarnos y guardarnos. Eso es maravilloso, hermanos. Amén. Que el más débil de nosotros sea el más fuerte en las fuerzas del ángel de Jehová. Todo eso me llena de gozo. Pero antes de todo eso está arrepentirse. Antes de todo eso está el arrepentimiento. Mucha gente en el día de hoy sigue traspasando al Hijo de Dios. Mucha gente en el día de hoy está matando espiritualmente, digámoslo así, al Hijo de Dios. Hay unos que dicen, si eres tan inteligente, ¿cómo crees en Dios? Sí. Están traspasando al Hijo de Dios. Pero un día lo verán. Mire Revelación 1:7. Revelación 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así es. Amén. Amén. O sea, no solo los judíos, todos los linajes de la tierra. Amén. Porque él murió por el pecado de todos. Amén. Porque todos lo matamos. Porque por nuestro pecado todos traspasamos su costado. Mucha gente sigue matándolo y dicen, si eres tan inteligente, ¿cómo crees en Dios? Mucha gente lo sigue traspasando. Aquellos que alegan, es que Dios es una necesidad del ser humano. Dios no inventó al hombre, el hombre es el que inventó a Dios. Un día lo verán, un día lo verán.
Estos que viven traspasando al Hijo de Dios, un día lo verán, porque la Biblia dice, todo ojo lo verá, y también los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Aquellos que dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué murió en una cruz? ¿Por qué simplemente no se bajó de la cruz con su poder? A esos, el mismo ladrón de la cruz a lo mejor les dirá que se arrepientan. Ni tú temes a Dios estando en la misma condenación. Todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. ¿Quiere usted la estabilidad de Dios? ¿Quiere usted la fortaleza de Dios? ¿Quiere usted la protección de Dios? Pues primero es el arrepentimiento. Primero hay que arrepentirse de sus pecados. El Señor Jesús fue crucificado. El Señor Jesús fue traspasado. No se crea tan bueno que el costado del Señor no fue horadado por alguien bueno, fue horadado por nosotros pecadores. También si hubiéramos estado entre la multitud, hubiéramos gritado, crucifíquenle. Si hubiéramos estado ahí, nosotros también hubiéramos dicho, crucifíquenle. No se crea bueno, no se crea bueno, que Él murió también por sus pecados. Por nuestra culpa Él también fue crucificado. Si hubiéramos estado allá, nos hubiéramos también lavado las manos, como Pilato. Si hubiéramos estado allá, nos hubiéramos escondido como Nicodemo. No crea hoy día que usted es muy bueno. Arrepiéntese más bien. Arrepintámonos más bien. Digámosle al Señor, Señor, fue por mi culpa que te crucificaron. Yo también soy culpable de tu muerte. Porque un día le vamos a ver. Y ese día yo quiero estar arrepentido. Ya. No arrepentirme ese día y llorar por lo que hice. Corra al arrepentimiento. Entre a los planes de Dios. Pida perdón sinceramente y dígale, Señor, perdóneme. Por mis pecados usted fue crucificado y un día le veré. Pero ese día no quiero estar entre los que se lamenten llorando. Corra al arrepentimiento y entre a los planes de Dios. De ese primer paso. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias.